recuerdas la primera vez que escuchaste flamenco o habiendo empezado tan pequeña a vivir esa cultura, no recuerdas realmente cómo fue tu primera vez escuchando flamenco? A ver, flamenco se escuchaba ya desde chiquitita en la tele, en la Sí. televisión, no sé, a Rocío Jurado, en Lola Flores, el Pescailla Mm, y en todas las ferias. Entonces, sí. no te puedo definir una edad exacta. Y luego en el cole, Mm, como comentaba al principio, ¿no? De ver las chicas más mayores en la academia y mm, bailar folclore y flamenco, mm, propiamente dicho, sí. sí. ¿Qué le dirías a una persona que igual tiene un pensamiento más antiguo o más tradicional del flamenco que piensa que pertenece solo a Andalucía? Muy bien, me gusta esa pregunta Sí. y sobre todo para hacer conocedoras a todas las personas, ¿no? Que el flamenco es patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Desde el 2010 que la UNESCO lo declara. Y aunque se define como que es de la zona de Extremadura, Andalucía, Murcia, el flamenco es una mezcla, es un mestizaje, ha tenido un montón de influencias tanto de Europa del Este como de las conquistas de la época de Cristóbal Colón en América. De hecho, hay muchos cantes y bailes de flamenco que se llaman cantes de ida y vuelta, que fueron que están las colombianas, las guajiras, etcétera. Entonces, decir que es de Andalucía y que es de los gitanos, para mí sería como, lo digo abiertamente, como un error, porque creo que ha sido Mm, un constructo de una evolución de mm, culturas. sí. Como, como docente, como persona que da clase de flamenco, que es algo que, bueno, de flamenco, de danza en general, Uh -huh. que es algo que has aprendido de tus alumnos que no hayas podido aprender de tus profesores. Pues cada día es muy bonita la docencia porque cada día se aprende algo nuevo, ¿no? Y te enseñan a si tú pensabas o te hacías una idea, ¿no? De esa constancia, de esas ganas, siempre ves como algo distinto, sobre todo en la gente más jovencilla, como esa ilusión por aprender más, querer saber más, rapidez, rapidez. Y luego esas mamis o gente más adulta o incluso ya de los 60 años para arriba que los ves que casi que a lo mejor no se pueden mover por tener alguna dificultad de movilidad y le ponen esas ganas o esa energía que tú dices, siempre se puede, Mm, aunque pensemos que no, ¿no? De mm, alguna manera todos podemos bailar hasta desde una silla. sí. ¿Cuál es el bloqueo que ves aparecer con más frecuencia a alguien que está aprendiendo? Por ejemplo, en el caso del flamenco, es un lenguaje musical que lleva una estructura muy matemática. Ujú, Lleva unos compases, o sea, una musicalidad con unos ritmos a veces dificultosos. A ver, un ritmo de tango o rumba es sencillo, como parecido a lo que se puede conocer como estopa. Un, dos, tres, tan, 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 tan. Esto es como un ritmo salsero muy ujú, fácil, pero si ya nos metemos un compás de amalgama, imagínate, compás de 12 un 2 un 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y ahora te digo, ejecuta el movimiento, el paso. Claro, al principio los alumnos hay que empezar papita suave, ¿no? Como se dice aquí. Sin embargo, luego hay otros tipos de danza o la danza movimiento que permite esa flexibilidad como de adaptar más los ritmos a las necesidades y a las distintas capacidades, ¿no? Del alumnado. mm. ¿Cómo ayudas a una persona que está empezando pero que su bloqueo es la vergüenza? Pues bueno, empezamos sobre todo, o lo intento, con cosas sencillas y desde lo pequeño y lo chiquito ir engrandeciendo. En este caso, a mí me gusta trabajar sin espejo, me gusta que desarrollen la autoconfianza en ellas mismas y con esos pequeños pasitos se vayan sintiendo seguras y a partir de ahí como incitarles con estímulos, Mm, con input, vamos, venga, sí, ujú, aquí, arriba. sí. En una época que está un poco obsesionada con la productividad, ¿cómo animas a la gente a centrarse en el baile, en algo considerado un hobby para algunas personas? Ujú. Quizás esa es la asignatura pendiente de estos últimos años, porque el aquí y el ahora, la era súper digital, bueno, creo que ha hecho que casi todas las personas no nos centremos en una cosa, ¿no? Como que queramos abarcar danza, buceo, salir, entrar, las redes. Entonces, eso quizás no es lo que más cuesta al docente mantener
los grupos de alumnado y Ujú. de alumnas. Sí. Quiero hablar un poco sobre tu tesis. Ujú. ¿Puedes contarnos el título de tu tesis? Sí, encantada Sí. y con gusto. Pues se trata de los beneficios Ujú. de la danza movimiento terapia en relación con el ejercicio físico convencional. ¿Puedes explicar para una persona que no lo haya escuchado nunca qué es la danza movimiento terapia? La danza movimiento terapia es una corriente que aparece a raíz de una bailarina norteamericana que se dedicaban a la danza expresionista y una danza más contemporánea sobre 1940-1950 en los Estados Unidos y empezaron a hacer unos trabajos, unos estudios de danza en hospitales de psiquiatría. Y se obtuvo y se observó que se generaron tanto conductas verbales como mejoras de comportamiento en ese tipo de pacientes. Entonces de ahí se fue desarrollando la danza movimiento y en España se introduce en el 2001 dentro de las áreas, perdón, del área de las terapias artístico-creativas. Sobre todo al principio se ha enfocado desde una desde un beneficio más biopsicológico, se podría decir, y se ha demostrado y se está demostrando, y con mi tesis hemos hecho un estudio experimental, se podría decir, porque el N fueron 32 personas y para los científicos como Sí, que es no es empírico. una muestra, sí, ¿no? O sea, tenía eficiencia, el N a partir de 29 se considera científico, pero claro, que no es una muestra muy grande. Esto digamos que es el principio y Sí, abre las puertas. Y pudimos obtener beneficios ya no solamente a nivel psicológico, con encuestas y del estado de ánimo, sino también con datos biomédicos, analizamos lactato, el cortisol, los niveles del esfuerzo percibido de la persona, presión arterial, frecuencia cardíaca, etcétera. Entonces fue sí, bastante completo. qué bueno. ¿Y cómo descubres este tema? ¿Qué es lo que te lleva a elegir este tema en vez de otro para hacer tu tesis? Bueno, al final, para mí, Obdulia es una persona que es ciencia y arte. Yo me considero ciencia y arte. Siempre ha estado muy enlazado en mi vida la danza, las artes en sí, y en este caso del movimiento, y la ciencia de la salud siempre me ha apasionado. Entonces, bueno, a raíz de enfermería me meto en investigación con el máster y llego el doctorado. Empiezo a leer artículos, estudios, compañeros de Málaga precisamente, estaban trabajando con un grupo de salud mental y con la danza terapia, porque luego hay muchos subetiquetas, esta Ujú. biodanza, en fin, que hay muchas vertientes a raíz de esto. Empecé a indagar y bueno, y ahí surgió la motivación. Sí. ¿Hubo algún resultado que te sorprendiese durante tu investigación? Pues lo que más me sorprendió, la verdad, y agradecida y plena fue que los niveles de cortisol, o sea, también en la era en la que nos encontramos, ¿no? Mm, De todo el estrés del aquí y de ahora, de que hubo una mejoría, o sea, un descenso de ujú, esos niveles de 7 y pico, acabaron en una media de 3 en el mm. conjunto de todas Qué las locura. personas. Entonces fue muy satisfactorio y al mismo tiempo el nivel percibido del esfuerzo Ujú, de las mismas era bastante suave, con lo ujú, cual es una disciplina, o sea, es un ejercicio físico además que satisface, se puede decir ujú, lúdico, pero que no genera un esfuerzo y al mismo tiempo mm, que baja los niveles de estrés, ¿no? Entonces, mm. ¿Crees que la sociedad infravalora el movimiento creativo frente al ejercicio más tradicional? eh, aunque me cueste decirlo, yo creo que sí. Mm, La sociedad está cambiando, la medicina está evolucionando hacia una medicina más integrativa, más del cuidado, no mm, de 2 más 2, diagnóstico y tratamiento. mm, Entonces, yo creo que este tipo de estudios y de las artes en sí, la arteterapia, yo creo que es muy necesaria para acompañar y potenciar sobre todo la mm, salud de las personas. Es necesario. mm. ¿Por qué crees que a la gente le resulta más fácil ir al gimnasio o hacer ese tipo de deporte que bailar? Yo creo que en primer lugar es porque lo desconocen, Ujú, porque luego cuando son partícipes de hecho, de las personas participantes, hace poquito, ahora ni un mes, en una actuación me encontré a una participante y me dijo, estamos quedando
5 del grupo, no sé qué, avísanos. O sea, yo creo que también es eh, Que no han sido expuestos no han a sido ello. expuestos, no han sido conocedores, o no se les ha Mm, puesto, no se les ha facilitado. Quizá también es más fácil o hay más opciones de un centro deportivo mm, tipo gimnasio en casi todos sí, los barrios, ¿no? sí. A día de hoy, con toda la experiencia que tienes, ¿hay alguna emoción que te siga siendo difícil expresar a través de la danza? Wow, es una pregunta potente. Yo creo que depende del momento si hablamos perdón, como emoción de catarsis, Ujú, pero me atrevería, aunque suene muy osado, decir que no, porque la artista, o en mi caso, cuando procesas ya sea una obra, una mm, historia, una idea, un tema, como te metes, o sea, lo trabajas, al final pienso que, que se consigue, o mm, esa es la idea, ¿no? No te sí. podría decir de emociones. Me gusta transitar todas las emociones, desde lo más triste a lo más alegre. Ujú. Si pudieses diseñar una asignatura obligatoria para todo el mundo relacionada con el cuerpo y el movimiento, ¿cómo sería? Sin lugar a dudas, incluiría como obligatoria la danza en movimiento, no como terapia en sí, sino Mm, como danza en movimiento en los coles. Y ya ahí abrir el abanico de vertientes, porque, por ejemplo, en Andalucía, mi tierra, que a lo mejor se trabaja mucho más o se escucha más el flamenco, a lo mejor para los críos, y las niñas es más fácil pues empezar con temas más rítmicos, más sonoros. mm, A lo mejor aquí por el tema del folclore canario mm, o la influencia más latina, pues ujú. interesan otro tipo. Entonces, bueno, Sí. englobaría danza movimiento. ¿Crees que bailamos menos de lo que deberíamos como sociedad? Totalmente. Sí, Sí, sí. sí. ¿Cómo animarías a la gente a bailar más? Pues a mí me gusta, por ejemplo, y se lo digo a mis alumnas, tanto de flamenco como de Mm, danza, como mayores, mm, que se pongan música, que si les da vergüenza que se metan en su habitación o se pongan sus cascos cuando mm, nadie les vea, enfrente de un espejo, sin mm, espejo, y gocen. mm, Y bailen, que al final mm, hay que bailar, o se vayan a un pub, a una discoteca con mm, las amigas, sí. es necesario. ¿Y cómo ayudarías a la gente a tener una mejor relación con su cuerpo para llegar a ese punto de bailar con confianza? Claro, esto es un trabajo evidentemente un poquito más extenso, porque Mm, ya aquí entraríamos en las distintas capacidades, en una parte más de psicoterapia, podríamos ujú, decir, y ya para mí cabría lugar a la danza movimiento terapia desde un acompañamiento más profesional, con colegas como hemos hecho en el mm, estudio, o psicoterapeutas, mm, para, digamos, aportar las herramientas a la persona y para mm, que se sienta segura. No, mm, no, no todo el mundo, evidentemente, está capacitado para ser danza terapeuta. mm. ¿Qué música nos esperaría la gente que te gustase para bailar? Ahora mismo venía escuchando la Radio Nacional Clásica, por Sí, ejemplo, y ayer Bad Bunny. sí, O sea, sí, soy muy diversa. sí, O me pones a Enrique Morente, no sí, sé. sí. Em, a la hora de dar clase, ¿qué grupo de edad disfrutas más de dar clase? Difícil, porque las crías y los críos tienen como ese factor sorpresa que no te esperas. O Mm, sea, te puedes preparar una sesión mm, o una clase y luego se desvirtúa, porque mm, claro, depende sí, de la motivación y el juego. mm, Es como más motivadora la gente que lleva ya un poco de experiencia, porque puedes avanzar, pero mm, sin embargo, para mí es muy satisfactorio la gente de cero que no mm, sabe nada y en 2 o 3 mm, clases ya consigue hacer unos pasitos. mm. ¿Tienes dificultad consiguiendo tener alumnos chicos? Sí, Sí, aunque me cueste decirlo, sí, sí, les sí, cuesta, les cuesta. Y en el flamenco más todavía. sí, Sí. sí. ¿Crees que es un rollo un poco de masculinidad, de vergüenza? Aunque no lo queramos creer, los tiempos que corren, Sí, sí, sigue siendo el caso. sigue siendo el caso, sí. Sí. Mm. ¿Y qué les dirías para animarlos? Pues les animaría 100%,
porque además es un ejercicio físico, porque ya no se puede establecer como actividad física después del estudio que hemos hecho. Mm. Es un ejercicio físico, además se lo definiría a los que les gusta el gimnasio aeróbico de intensidad moderada, en los que van a fortalecer brazos, Gym Bros. sudar, gym bros, sí, 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 fitness, y además les va a servir para coordinar, mejorar el ritmo Mm, y sociabilizar y mm, pasarlo bien. sí. ¿Recuerdas tu primera vez actuando delante de un público? Sí, la primera vez fue en el cole y la verdad que lo recuerdo gratamente, pero quizás la que más me emocioné fue en el concert que tenía ahí ya, quizás empecé con 7, tendría 8, que ya fue como en un teatro, en el Teatro del Ujú. Conservatorio y para mí fue como, wow, Mm, ya con luces y fue sí, motivante. sí. ¿Y qué pieza hiciste? Pues hice una mazurca, porque claro, yo estudié danza española y flamenco, pero nos metían también la asignatura de ballet, o sea, tocábamos todas Sí, las asignaturas y bueno. sí. ¿Y cómo es tu relación con el ballet a día de hoy? Pues es como un amor platónico, Sí. vamos a decir. Evidentemente no lo practico. Mm, Mi práctica ahora ha derivado en vez de hacer el ballet, practico yoga, la verdad, ujú, porque me fortalece y para la edad media ya que tengo, pues me viene bien para mi mm, práctica de flamenco. sí. Qué bonito lo que has dicho para la edad media que tengo. Para el medievo en el que me encuentro. Es súper bonito. Sí, sí, Sí. sí. Em, ¿Qué le dirías a una persona que quiere dedicarse profesionalmente a la danza? Pues que mucho ánimo, que mucha constancia, Mm, que aunque se encuentren muchas piedrecinas en el camino, que siga, que todas tenemos un lugar de alguna manera y que también se baila desde el salón y que mm, también se baila desde las pequeñas plazas, no hay mm, que estar en los mejores teatros. ujú. Em, He visto que has tenido, ¿no? Mirando un poco tus redes e informándome un poquito de los proyectos así recientes que me puedes contar un poco. Pues mira, anduve ahí entre el purismo y la experimentación. Ujú, Y ahora este año, pues cosas de la distribución de los proyectos, se dio más el espectáculo de la Fragüera, que fue como un volver, digamos, atrás, donde hicimos un recorrido de los palos del flamenco, más tradicionales, pero ujú, llevado a lo que es mi mm, movimiento mm, flamenco, que es más modernito, ¿no? Y la Fragüera viene de la fragua, que eran mm, los sitios donde se forjaba el hierro, el ujú, tan, y de ahí aparecieron y se crearon, se dice, los ritmos más tradicionales que como el martinete, la seguidilla, y entonces era como desde esa raíz hacer la evolución de todo el viaje, además muy poético, porque somos tres, una cantadora, el guitarrista y yo mm. bailando. ¿Y este año vas a tener algún proyecto? ¿Se te ha visto algún proyecto en el futuro cercano? Pues este está en activo, Sí. luego el otro proyecto de danza más experimental, Mm, digamos más contemporánea, que es donde ando, digamos, mm, en proceso de creación, sí, working in progress. sí. Si tuvieses un presupuesto ilimitado, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué proyecto harías? Buah, pues tengo bastantes cositas en la cabeza, pero me encantaría poder ser partícipe y bueno, si de aquí me escuchan las Canarias en general de las artes, ser partícipe de alguno de los festivales de musicales, pero a raíz de una danza más experimental, mezclado incluso con el techno Mm, o con música folclórica, introducir ahí lo que es el movimiento mío flamenco. mm. Qué guapo. Eso Sí, molaría muchísimo. sí, 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 sí. sí. Tengo ahí Pues yo lo cositas. veo. Yo también Así que estoy en knock eso. knock. No, no, sí, sí. Sí, Atención. sí. Te quería preguntar sobre cómo tienes tanto, como tienes un abanico tan grande de estilos propios, ¿quiénes son tus referentes? Pues mira, em, evidentemente ahora, por la evolución mía como artista, eh, me inspiro mucho en Israel Galván, Ujú, en Rocío Molina. Luego me inspira mucho el cante ahora mismo de Rocío Márquez.
El Niño de Elche. Y luego, al mismo tiempo, como soy bastante versátil, por ejemplo, me gustan los referentes tradicionales, dícese como desde Antonia Merced la Argentinita, que hace poco vino un antiguo colega, Antonio Najarro, que es una danza más tradicional, danza española, sus creaciones. Me gusta empaparme y porque al final también como que eso te ayuda a transformar. Yo soy muy folclórica, y luego ya lo evoluciones desde, por ejemplo, los Pericé, que ahora ya falleció su papá, pero yo estudié bastante con él, y ahora está Olga. Olga también, Pericé, para mí sería un referente, por supuesto, la Lupi, que es una artista malagueña. En fin, a mí me gusta de todo lo mejor, es decir, no te puedo decir Mm, un artista en sí. concreto, me gusta como observar. ¿Hay cosas que no sean música o danza que te inspiren? O sea, que tú veas un cuadro y te inspire a nivel danza, o que tú leas un libro y te inspire a nivel danza. Sí, de hecho, con el tiempo, con la madurez, me imagino, artística, me pasa. Y Las Amantes, una pieza, una obra que se estrenó en el 2022, surgió también a raíz de unos relatos, de buscar la feminidad más pura mía a través de la generación de las mujeres, de leer mucho sobre la mujer. Y, y al mismo tiempo, como Marcel Duchamp decía, eh, no las obras generan ideas o las ideas generan obras, sino estar ahí en ese momento como de catarsis, ¿no? Y que ahí es donde se crea el momento creativo. Pues yo de esa frase y de esa historia y película de él me inspiró mucho, por ejemplo, en esa obra para desarrollar. Luego hubo una pieza de Gera que fue a raíz de un libro de las piedras y del significado de las piedras, en fin, me gusta visitar los museos, hace Mm, poquito que vine de París y la verdad que para mí todo es arte. Hace un par de días estaba por el Parque de Sanabria y miraba una mariposilla y como revoloteaba. mm, A mí eso ya me produce mm, sensación de libertad o de mm, movimiento, entonces mm, sí, mm, cualquier cosa, incluso el hacer un buen café mm, o como te gira, mm, muchas veces me gusta mm, quedarme así, como mirar mm, el sonido de un coche, de una mm, máquina. sí. ¿Y cómo sientes tu feminidad? Pues yo me considero una persona, o sea, me considero mujer, pero bastante ambigua, es decir, me gusta transitar esa, bueno, como se dice coloquialmente, yin yang, Mm, mm, y me gusta también la evolución de la masculinidad. De hecho, el flamenco me ha ayudado mucho a desarrollar esa potencia, ese yang más racial de lo que se puede ver en mi danza, porque tiene mucho carácter y mucha fuerza. Y eso eh, me gusta ponerme los pantalones muchísimo para bailar y al mismo tiempo una bata de cola, mm, Entonces me considero diversa y ambigua. mm, Me gusta. sí. Y de una manera más abstracta, con qué elemento lo asocias? ¿Con qué elemento te asocias? Difícil, no me podría quedar. Lo quiero todo, mami. Sí. Sí, porque es que depende del momento. Es Ujú, verdad que para ensayo tiro mucho de comodidad, oversize, mm, cosas anchas, pantalones, pero depende de la pieza. eh, de hecho, se puede ver en la evolución de mis creaciones que combino mucho tanto lo boleado, más estereotipos de feminidad, hasta un sombrero y traje de chaqueta de sí, torero. ¿Sabes? Pues, sí, lo que te venga. sí. Muy bien. Pues te quería preguntar si tienes alguna fecha próxima que nos puedas decir. Pues mira, ahora mismo estamos, porque entre que presentamos la tesis en marzo y tuvimos un cierre, varias actuaciones, ahora por el Día de la Danza, junio está siendo sobre todo, está siendo de trabajo, Ujú, como te podría decir de laboratorio, sí, laboratorio de creación. sí, más Ujú. preparatorio. Entonces hay posibles, pero no, Sí, no ojalá será. que calculamos que en el tercer trimestre van a Sí. salir cositas, hay cosas medianamente firmadas y de acompañamientos que haré para otras artistas y Mm, demás, para final de año.
seguramente también habrá ahí actuaciones, Mm, pero no te sabría decir fecha sí. fija. Bueno, pues los que, para ir a verla, que te sigan en redes, que así se Por enteran de supuesto. todo. Sí, sí, sí. Y yo creo que por ya estaría. Sí, Estupendo. sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.